Hola, bienvenidos a otro programa de Visiones Compartidas. Estamos haciendo el ciclo Mirada de Científico que presentan la Dirección General de Televisión Educativa y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Hoy vamos a seguir tratando el tema de la complejidad en las ciencias. Y quizá podríamos formular el título del programa de hoy de la siguiente manera: ¿qué tienen que ver las redes con la complejidad en el mundo? Y para tratar este tema está con nosotros el doctor Rafael Barrio del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos en Visiones Compartidas en el ciclo Mirada de Científico. Hoy estamos hablando con el doctor Rafael Barrio acerca del tema de la complejidad. Ya hablamos en otro programa de complejidad y cómo la complejidad desde el punto de vista de la ciencia puede aplicarse a un montón de cosas, a los sistemas biológicos. Hablamos también, mencionamos de pasada, que también a otras cosas, por ejemplo, a la sociedad. Mencionamos el cerebro y quizá la pregunta sería entonces: ¿qué tiene que ver el concepto de red con todas estas cosas? Indudablemente el cerebro, estamos de acuerdo que es el sistema más complejo que podemos pensar, ¿no? El concepto de red surge en forma muy natural, ¿no? Y yo creo que los pioneros en los conceptos de redes son los matemáticos y los sociólogos, aunque parezca contradictorio, ¿no? En matemáticas el concepto de red es una serie de puntos que se ligan con una serie de líneas, ¿no? Y esto forma una red. Eso es más o menos como una red de pescar, ¿no? Así se entiende. Pero en la ciencia, ¿por qué es importante el concepto de red? Es precisamente debido a la complejidad. Porque decimos que un sistema es complejo cuando las interacciones entre sus partes son tan fuertes que el sistema ya no responde en forma lineal, o sea, no responde en forma proporcional, ¿no? O sea, para volver un poquito al ejemplo que usábamos en la otra ocasión, un péndulo, digamos, por poner un sistema muy sencillo, si uno lo empuja poquito, reacciona poquito. Sin embargo, estos serían objetos mucho más complejos en los cuales puede suceder que uno los empuja poquito y reaccionan menos poquito, por así decirlo. Y eso se explica por medio de redes. Sí, bueno, efectivamente, hay sistemas que dependiendo de cómo los vemos nosotros, las interacciones que son importantes no son describibles en forma apropiada desde el punto de vista de la física. Nosotros sabemos que en la física todas las interacciones físicas dependen de la distancia, ¿no? Decrecen cuanto más lejos estemos, ¿no? Y todas las interacciones electromagnéticas, la gravitacional, etcétera, ¿no? Ocurre eso, y no hay otras. O sea, la forma de interactuar a distancia es así, ¿no? Pero resulta que el sistema es tan complicado y tiene una organización tal que a veces resulta que la distancia no importa, ¿no? Por ejemplo, esto es claro en las redes sociales, ¿no? La persona más cercana a mí en este momento eres tú. Así es. Pero sin embargo, no eres mi mejor amigo. No. Ok. Entonces hay una relación más fuerte y más cercana conmigo de una persona que está ahorita en Australia, ¿no? Y entonces, si nosotros nos fijamos en el tipo de interacciones sociales, ¿no?, allí entra en forma natural el concepto de red. Porque las interacciones sociales no dependen realmente de la distancia.
sino Y menos dependen de ahora. muchas otras cosas, características sociales que habría que definir, ¿no? Pero allí entonces se ve claro cómo el concepto de red entra en forma natural en sistemas sociales y también en sistemas ecológicos, por ejemplo, ¿no? Un conejo y un ratón están más relacionados que será un canguro y un cocodrilo, cosas así, ¿no? O sea, los sistemas ecológicos también es muy útil el paradigma este de la red en sistemas económicos, por ejemplo, la alianza entre compañías, ¿eh? Eso que puede hacen describirse cosas también. totalmente diferentes, por ejemplo, unos llantas como Nokia, ¿no? Que empezó las llantas, y otro hace verduras, y resulta que el dueño es el mismo, ¿ah? Porque hay ciertas alianzas económicas o eh, eh, cualquier otra cosa. O sea, digamos que los puntos de una red, los nodos de una red, esto es unas matemáticas que se pueden aplicar a una gran variedad y una gran diversidad de cosas. Y los nodos representarían una cosa, digamos en el caso anterior, compañías, por ejemplo, Sí. o bien especies en un sistema ecológico. O individuos en O un sistema individuos en social, un sistema o social. grupos de comunidades en sistemas sociales, o sectas religiosas, o políticos, primeros ministros de países, etcétera. O sea, Y luego esos serían los nodos, y luego los hilos que los unen, y que no unen nada más un nodo con el que sigue, sino un nodo con muchos otros, ¿no? Sí. Esos representarían, ¿qué vendrían a representar? eso es una red. Eso es precisamente una red. Y esas son las interacciones, digamos, entre las distintas sí, cosas. las interacciones son las ligas. Por ejemplo, en este momento estamos estudiando la red de llamadas telefónicas por teléfonos celulares, ¿no? Y tenemos datos más o menos de 700 millones, perdón, 77 millones, 7 millones de teléfonos celulares. En un intervalo de tiempo, ¿cuántas llamadas quién contra quién? ¿No? Y eso forma una red social, porque es muy diferente a la red telefónica de a de veras, que es la red de comunicaciones y de señales de teléfonos, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero o sea, la los red cables que se tienen entre teléfonos es una o cosa. los satélites y eso es otra cosa. Lo importante es quién le llama Pero a también quién. es una red. ¿Ok? Claro. Pero es una red, digamos, física. Mientras que la red de llamadas es una red social. Porque la gente decide hacer una llamada o no hacerla siguiendo otras razones. Y el análisis de estas cosas, ¿qué revela, digamos? ¿Qué se le puede extraer Las a esta propiedades del representación? sistema revelan mucho de las propiedades del sistema. Nosotros podemos saber mucho acerca de una sociedad, por ejemplo, sabiendo qué redes hay. De hecho, para empezar con otra cosa, o no empezar, sino para pasar a otra cosa, también se ha aplicado el concepto de red para estudiar el cerebro, porque se ve que es más importante las conexiones neuronales, o sea, entre ellas para la función del órgano, que cuántas neuronas tienes o dónde están. O sea, no es tanto el número de neuronas, sino cómo están conectadas. Exactamente, exactamente. O sea, y además la geometría obedece a la función, no al revés, porque generalmente es la geometría la que dicta la función en la física, ¿sí? Porque este está aquí, este está aquí, bueno, ya sé cómo interactúan. Claro, según Pero cómo en el cerebro no es así, es la función, es decir, yo quiero conocerte, lo que dicta la geometría del cerebro. Y esto ha logrado explicar, este modelo logra explicar cosas acerca del funcionamiento del cerebro, porque se dice que la década de los 90, que en esa década, digamos, aprendimos más acerca del cerebro que en todo el resto de la historia de la humanidad, eso se dice popularmente. Entonces ahora ya sabemos más sobre el cerebro. Sabemos más, pero muy explica- poquito más que lo que ya sabía Ramón y Cajal hace 100 años, ¿no? ¿De verdad? Sí. Y el modelo de redes. Es muy difícil. El modelo de redes ha sido muy bueno para hacer ciertas cosas del cerebro. Obviamente funciones cerebrales se reflejan en nuestro comportamiento social. Y ahí es mucho más fácil hacer análisis y predicciones. O sea, cómo interactúan las gentes socialmente entre ellas. Y en eso tenemos un modelo, por ejemplo, un modelo muy sencillo de la forma más sencilla de interacción social, que es la formación de opinión. La formación de opinión tiene que ver con un problema que es una pregunta cuya respuesta es sí o no. ¿Eh? Y el que sea sí o sea no es materia de opinión. Claro. Ajá.
Entonces, pero ¿cómo una persona individual forma su opinión? Y la hipótesis es que uno solito no puede formarse una opinión. Puede tener una inclinación a pensar que sí o a pensar que no. Pero realmente votar o decir, yo digo que sí, El decantarse ya por una sí, de las es opciones. producto de interacciones sociales. ¿Con quién? Con sus amigos. Y en ese caso podemos definir una red de amigos, ¿no? Y con los medios, o sea, con lo que opina la gente en general y que sabe, ¿no? Por ejemplo, saben que el aborto está mal, bueno, pues yo opino que el aborto está mal, aunque íntimamente considere que el aborto sí debe, en ciertos casos, hacerse. Entonces, esa dinámica de opinión se puede modelar matemáticamente por medio de una red. Y lo que hemos encontrado es que el tipo de estructura social que se encuentra, por ejemplo, la disgregación de la sociedad en comunidades, se puede lograr o predecir por medio de este modelo, ¿no? Y esto de la formación de comunidades en la sociedad es básico, ¿no? Porque sin comunidades no hay sociedad. O sea, de hecho, los núcleos básicos de una sociedad primitiva son las familias, ¿no? Y luego las tribus y eso, pero la sociedad en sí también está estructurada en cuestiones de sociedades, y eso es lo que permite, esta estructura de sociedades, el funcionamiento global de la sociedad. Y dicho sea de paso, hoy también hay comunidades electrónicas, ¿no? Sí. Las redes sociales Uy, en claro. internet, donde ahí tienen ustedes, me imagino, una riqueza de datos por explotar. No, nosotros tremenda. inventamos eso, el Facebook y el Twitter Twitter y todo eso lo inventamos precisamente con el objeto de estudiar fenómenos sociales. Porque antes de la era electrónica, la principal herramienta experimental, digamos, de las ciencias sociales eran las encuestas, ¿no? Que son muy limitadas tanto en número como en profundidad y en número de datos, ¿no? Y con los medios electrónicos, que además tienen la ventaja de que lo dijiste, está grabado, como en este momento. Lo que estamos diciendo está grabado, ¿no? O sea, Claro, ya. ya Nos quedó, acompañará para ya no te puedes echar para atrás y no hay discusión. O sea, es un record, digital record, punto, ¿no? Y se acabó. Y entonces eso es un material para explorar. De hecho, hay toda una ciencia que se llama data mining, que los computólogos y los ingenieros y eso están desarrollando algoritmos para sacar toda la información posible de esos datos enormes, ¿no? Por ejemplo, en esta red de teléfonos tenemos 700 millones de llamadas, más o menos, ¿no? 7 millones de teléfonos. Y hay que investigar quién llamó a quién, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edad, qué relación familiar tienen entre ellos, qué relación de trabajo hay o qué relación comercial hay, porque esas relaciones son las básicas en una sociedad. Pues yo creo que con esto podemos hacer una pausa para entrar al siguiente tema, en el que te voy a preguntar, Rafael, ¿cómo se puede aplicar esto a otro tipo de datos o de información que también se propaga, que ya no es la opinión, sino, por ejemplo, las epidemias? Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque de Visiones Compartidas. Estamos en el ciclo Mirada de Científico y quédese con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. La investigación educativa y la tecnología configuran una alianza vital en la incesante búsqueda del desarrollo humano. Seguimos en otra emisión de Visiones Compartidas. Estamos haciendo el ciclo Mirada de Científico y nos acompaña hoy el doctor Rafael Barrio del Instituto de Física de la UNAM. Estamos hablando de cómo el modelo de una red, como puede ser una red de pescar, sirve también para describir un montón de cosas. Y dejamos pendiente el tema, Rafael, de cómo se puede propagar en una sociedad una epidemia.
Tuvimos recientemente el caso de la epidemia de la influenza H1N1 y también digo, hay muchas enfermedades en el mundo que le pueden interesar saber cómo se propagan a los médicos, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se aplica este modelo a la propagación de enfermedades? Se aplica a la propagación de opinión. Sí. Curiosamente Sí. también a las O sea, enfermedades. lo básico que está escondido detrás de la propagación de las epidemias es la sociedad. Son razones sociales más que de salud o de la bioquímica de la enfermedad lo que hace es que se provoquen las epidemias hoy en día. Y el sistema se ha vuelto complejo y entonces el concepto de red es básico para estudiar las epidemias hoy en día. No es como la epidemia esta de la Edad Media, ¿no? De la En peste. que una ecuación diferencial muy simple de difusión permite ver cómo la ola de la enfermedad, por ejemplo de la peste, se va extendiendo por Europa durante los años y esta extensión depende de la difusión de la enfermedad misma, más que de la gente. ¿Y por qué? Porque la gente era tan ignorante en esa época que no hacía nada para protegerse o para cambiar sus hábitos sociales o higiénicos para que la enfermedad dejara de esparcirse. O sea, ¿funciona distinto una enfermedad en la Edad Media que una enfermedad Por hoy? supuesto, claro, porque ahora ya sabemos más. Ahora sabemos que la enfermedad es provocada por un bicho, ¿no? Un virus o lo que sea, ¿no? Claro. Y sabemos que si adoptamos ciertas actitudes higiénicas y de salud, entonces la probabilidad de enfermarnos es menor, ¿sí? Por ejemplo, si me lavo las manos, la gente dice que si se tapa la boca, y ese tipo de cosas, ese tipo de cambios sociales, de hecho, o por ejemplo hablar del SIDA, la forma como la gente interactúa sexualmente ha cambiado radicalmente en los últimos años, y ese cambio ha sido social, y eso lo que ha permitido ha sido poder controlar la epidemia. En el caso de la gripe es muy evidente, porque si es una gripe cualquiera, nadie cambia sus hábitos, ¿no? Te toso en medio de la cara y si te enfermas no importa porque te tomas un Mejoral y se acabó el asunto, ¿no? Claro. Pero si yo sé que esa epidemia, o me hacen creer, como en el caso de la H1N1, que es un bicho letal, como el que mató millones de gentes en 1918, que de hecho es el mismo tipo, ¿no? Entonces sí, ya la gente dice, ah, Chihuahua. No solamente me voy a proteger yo, sino voy a proteger a los que me rodean. Y eso es un fenómeno de interacción en redes sociales. ¿Y eso cambia por completo la forma en que se difunde la Por enfermedad? supuesto, por supuesto. Y la cambia de tal forma que, digamos, el que una epidemia se vuelva una pandemia ya no depende de la letalidad de la enfermedad o de las características médicas del bicho, sino de la actitud de la gente con respecto a esa enfermedad. Por ejemplo, si yo te digo ébola, tú me pintas la cruz, dices, no, va de retro, Satanás, ¿no? Es horrible, sí. Es horrible, ¿no? Y el ébola ha matado mucho menos gente que, por ejemplo, la malaria o el SIDA. Y entonces el hecho de que a mí se me haya infundido de alguna manera por los medios un terror al ébola ha modificado la forma en que se propaga esa enfermedad. Es Sí. esto. ¿Sí? La gente enseguida, hay un brote de ébola, inmediatamente todos los organismos mundiales aíslan la región, no dejan salir ni a Dios de ahí, ¿no? Y bueno, se mueren los que se tengan que morir, pero hay nada más, ¿no? Y eso es lo que trataron de hacer en México el año pasado, durante la epidemia esta de la gripe que no se esperaba, ¿no? El gobierno de México tomó medidas que se llaman sociales, que son muy costosas económicamente, pero que realmente demostraron que la epidemia se pudo contener. Y de hecho nosotros estudiamos este problema por medio de redes sociales. O sea, tomando en cuenta el cambio de actitud de la gente, que por ejemplo la gente ya no viaja más, que ya la gente habla por teléfono en vez de ir a visitar a la abuelita, le dice, oye abuelita, no te quiero contagiar. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas, que la movilidad de la gente se reduce, no se abren las escuelas, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, en la actualidad, la forma más efectiva de propagar geográficamente una epidemia son los aviones, ¿no? Claro. Bueno, ya este año tuvimos un ejemplo de el caos que sucede cuando ya no hay vuelos, que es lo que pasó en Europa con lo del volcán de Islandia, ¿no? Que es diferente a lo de una enfermedad, pero también es una medida de lo que se llama social scare, o sea,
el temor que surge en la gente por algún tipo de situación catastrófica, ¿no? ¿Y esto de la epidemia está hecho el estudio? O sea, cuando Sí. tú dices hemos hecho un estudio, Sí, ¿quiénes somos hemos? Para empezar, me yo gustaría y saber. los demás. Muy bien. ¿Y el estudio está hecho y publicado en los canales adecuados? Sí, bien adecuado, sí. ¿Y qué muestra? Está ¿Qué en sugiere? proceso de publicación todavía. Muestran, en primer lugar, muestran que el modelo es capaz de reproducir, digamos, el número de enfermos que hubo en cada día del año, en forma muy precisa, porque tenemos los datos, ¿no? De quién se enfermó, hasta dónde y dónde fueron surgiendo estos, ¿no? Y claro, hay un condimento de procesos al azar que precisamente ocurren, ¿no? Porque, ojo, yo tengo que ir a San Pedro a visitar a mi abuelita, pues me importa que haya gripe, voy, y resulta que en San Pedro, que no tenía por qué haber epidemia, la hay. Ahora ya hay, Exactamente, ¿no? Pero después, ya que dicen, que se enteran que la epidemia es grave, dicen, no, pues ya mejor le hablo por teléfono o la saludo el año que entra. Entonces, este cambio de actitud que surgió en México en la gente se monitorea muy bien en el modelo. Y además nosotros predecimos qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado ninguna medida. ¿Y qué hubiera pasado? Nada. ¿De verdad? Porque el bicho no es tan letal, pero se hubiera enfermado mucha más gente. Ahora, el modelo sí depende, entre otras muchas cosas, de la letalidad del bicho. ¿Sí o no? El modelo es capaz de entonar la letalidad del bicho y no solamente eso, sino cómo evoluciona en el tiempo. O sea, nosotros tenemos un modelo, digamos, ecológico de la enfermedad, una dinámica que es propia de la enfermedad misma y podemos simular sarampión, rubiola, gripa, sida, muchos otros enfermedades que se pueden modelar, que son periódicas, etcétera, con eso. Pero además tenemos un modelo geográfico en la sociedad, un modelo de redes, que cómo viaja la gente y qué tan frecuente. Por ejemplo, nosotros tenemos datos de todos los aeropuertos de México, en todos los vuelos, cuál es el promedio diario de gente que viaja en cada vuelo. Y entonces eso lo introducimos como dato en el modelo y estamos simulando realmente el sistema real que se llama México, ¿no? Podríamos haber simulado Islandia, pero México, que es donde se dio. Entonces pudimos explicar varias cosas, pero además predecir otras cosas, ¿no? Como que hubiera sucedido, sí. Ahora, el problema es que... Y además, perdón, sí, me adelante, permite también el modelo decir qué tan respuesta ante la mexicana, que es muy diferente a cómo reacciona Estados Unidos. Por eso que al principio más enfermos, pero sí, en actitud social. Me digamos. pregunto cómo modelan y cómo cuantifican. Eso sería muy interesante saberlo. Ahora, para hacer predicciones, lo maravilloso es que esto pueda servir para hacer predicciones en el futuro. Pero lo malo es que no se puede saber qué tan letal y contagioso es el bicho cuando empieza el brote, ¿no? Eso es una cosa que se mide estadísticamente. No. ¿O sí? En la actualidad los experimentos de virología, de hecho, cada año se espera que el mutante del virus de la gripe que llegue es fulano y no sultano. El año del 2009 se equivocaron porque creían que era B y era A, etcétera. Pero de todas formas, la bioquímica y la biología molecular de todo esto está bien estudiada y también se equivocaron en la letalidad del bicho, porque es muy parecido al que pasó en 1918, pero resulta que le falta una proteína para poder entrar a la molécula, que es como un triabuzón, ¿no? Y por eso no es tan letal al final de cuentas. O sea, todo el pánico que se armó fue porque, caramba, ya estudiamos el bicho y sabemos. Sí, si es el de Y 1918... y además no tenemos la vacuna, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro modelo también permite predecir que el vacunar no es muy efectivo. Porque generalmente el tiempo de delay, el tiempo de retraso que hay entre que se sabe qué bicho viene, se fabrica la vacuna y se aplica, es demasiado tarde para que la vacuna tenga un efecto realmente médico efectivo en la enfermedad. Pero obviamente hay que vacunarse, o sea, eso Claro, no cabe digo, duda, no está pero de más. también hay que mejorar la forma como se lleva a cabo la producción de vacunas. Ahora, para terminar en el minutito que nos queda, Rafael, la próxima vez que suceda esto, o digamos, los resultados son que, ¿qué es lo mejor que se puede hacer ante el brote de una epidemia inesperada? ¿Qué es lo que mejor resultó en este caso?
nuestra idea es que eventualmente vamos a seguir estudiando este tipo de cosas, es que eventualmente nosotros vamos a poder predecir lo que pasa con una epidemia, así como predice el clima. O sea, que todos los días está el señor que dice que si va a llover, que si no va a llover. Claro, no te va a decir si va a llover el 2014, ¿no? Claro. Pero dentro de una semana sí te lo puede decir. Lo mismo, tendríamos que tener un servicio de salud que nos dijera en forma ágil y efectiva qué es lo que puede pasar para cada quien, con su libertad personal que tiene, tomar las medidas que crea necesarias. Y eso es lo más importante. El resultado de estos estudios es que la actitud social, porque a final de cuentas las enfermedades, los contagios de las enfermedades reflejan la estructura social. El cambio de actitud social es lo más importante para combatir las enfermedades, más que las vacunas. Pues muchas gracias, Rafael. Ahí está cómo la ciencia puede también contribuir, en este caso, a modificar las actitudes sociales. Gracias por estar con nosotros. Esto fue una emisión más de Visiones Compartidas del ciclo Mirada de Científico, que presentan la Dirección General de Televisión Educativa y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Muchas gracias por estar con nosotros.